Ya está. Ya estás transmitiendo. ¿Sí? Es que no escuché. Bueno, pues bienvenidos. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que finalmente, como decía mi abuela, no hay día que no llegue ni hora que no se cumpla. Así que aquí estamos en nuestra mesa de cierre de estos diálogos de análisis del mundo post-2020. Les quiero antes que todo agradecer de todo corazón, de verdad, infinitamente a quienes han hecho posible estos diálogos, las reflexiones. Desde la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde el Instituto Mora, estamos muy contentos de poder, junto con ustedes, todos los panelistas, las personas que nos siguieron, generar conocimiento, sistematizar detalles, información, aportar desde la ciencia social con propuestas innovadoras e investigación que sea útil en la toma de decisiones. Siempre he estado convencida de trabajar en redes y me emociona mucho. Agradezco y me congratulo por estas mesas. Tuvimos más de 2 decenas de panelistas, más de 20,000 reproducciones ya de los 8 diálogos pasados. El día de hoy será la 9ª y última. Más de 2,300 interacciones del público vía redes sociales y 150 preguntas que nos hicieron llegar. Esto sin duda no habría sido posible presencialmente, así que tenemos que sacarle un lado positivo a todo esto. Nos visitaron digamos, vía redes en más de 20 países, fundamentalmente Centro, Sudamérica, el Caribe y Europa. Así que estamos muy, muy contentos de poder generar esto y ampliarlo a un conocimiento latinoamericano. Hemos sido compartidos más de 500 veces y bueno, de todas las entidades de la República prácticamente. Tenemos registradas más de 55 ciudades. Así que gracias a la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a todos mis colegas, amigos, profesores, compañeros de la academia y del ámbito profesional, a Dev Project Internacional, a los colegas del Instituto Mora en el área de difusión, en sistemas, a las autoridades, y una mención muy especial tengo que hacer a todas las egresadas y egresados de esta maestría que hemos formado parte del ciclo. Gema, gracias de corazón en medio de tu agenda por acompañarnos, lo aprecio mucho. Doctor Casio, infinitamente por seguir siendo parte de esta maestría. Me despido, Violeta, te dejo a tomarnos un rico café, té, matcha o lo que nos dijeron el otro día, mate desde Argentina. Les saludo, voy a apagar la cámara, vamos a apagar la cámara cuando hablen los panelistas y bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Neidy, y por supuesto nuevamente un agradecimiento porque sin ti esto no lo hubiéramos podido llevar a cabo. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tengo el honor de moderar la conferencia magistral de cierre de estos diálogos virtuales. Análisis post-2020. ¿Qué sigue para la cooperación internacional para el desarrollo? Gracias a todos los que nos acompañan desde Facebook Live y desde Blue Jeans. Por favor, apropiénsense de los chats, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas y díganos desde dónde nos acompañan. El día de hoy trataremos de apegarnos a la programación, pues es una dinámica distinta. Vamos a comenzar con la conferencia magistral, seguida de una ronda de opinión y finalizar con la ronda de preguntas y respuestas. Pues si me permiten, quisiera presentar a nuestra conferencista. Ella es la maestra Gema Santana Medina. Tiene formación en negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestría en responsabilidad social por la NAHUAC y en desarrollo sustentable por el IT México del Colmex. Ha sido impulsora del emprendimiento social desde hace 15 años, creando empresas sociales en Jalisco para personas con discapacidad y mujeres de familia, jefas de familia. Es autora del libro Emprendimiento Social, Negocios para la Paz. Es empresaria social y ha vivido en comunidades indígenas para proyectos de desarrollo sostenible en la construcción de vivienda y proyectos productivos. Fue directora adjunta en el INADEM, directora de programas de Enactus México y Latinoamérica, participa en diversos consejos para impulsar la innovación social y proyectos de una economía sostenible, como Sistema B y la Alianza por la Inversión de Impacto. Actualmente, ella es directora de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República. Asimismo, en este día nos acompaña el doctor Casio Luiselli. Él es economista por la UNAM, con maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin, especializándose en economía agrícola y asuntos internacionales. Tiene doctorado en geografía y estudios ambientales en la Universidad de Sudáfrica.
Tiene amplia experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas y en la diplomacia y asuntos internacionales. Él fue representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración y embajador de México ante la República de Corea, el Uruguay, y fue el primer embajador de México en el gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica. Es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Es profesor emérito del TEC de México, en la Ciudad de México. Es miembro del Comité Académico y profesor de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Fue director del Departamento de Estudios Internacionales del TEC de Monterrey, profesor en la Universidad de California, Wisconsin y Oxford, en Inglaterra. Recibió el premio en Líder en Política Alimentaria de la Fundación Kellogg. Ha sido condecorado en 5 países y tiene la medalla al mérito de la FAO. Es miembro del Consejo Asesor de Alto Nivel para la Seguridad Alimentaria de las Américas. Fue subsecretario de Normatividad y Fomento Ambiental en Semarnat, asesor del presidente de la República y coordinador general del Sistema Alimentario Mexicano. En el ámbito internacional fue director adjunto de la CEPAL y subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Presidió varias delegaciones de México en el extranjero en temas de agricultura y alimentación, medio ambiente y relaciones internacionales. Y además, sí, él es el papá de la escritora Valeria Luiselli. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Pues bien, sin más preámbulo, quisiera solo mencionar que en este contexto, los actores de la cooperación internacional nos hemos debatido mucho cómo reflexionar y cómo atender las consecuencias que esta pandemia nos trae las dinámicas, en específico a la del cumplimiento de la Agenda 2030. Estos desafíos se han ido agudizando por la pandemia, ya que la Agenda 2030 requiere movilizar conocimientos, recursos y legitimidad. Ahora se han reorientado para atender la emergencia. Quisiera preguntar, a una década de 2030, si la pandemia nos plantea tantos nuevos desafíos y esta necesidad de abordarlos. Maestra Santana, con la colaboración tan estrecha que ha desarrollado en este año con estos nuevos actores, el sector privado y con algunas dependencias del sector público, compártanos, por favor, cómo un año de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 mexicana, ¿cuáles han sido estos elementos habilitadores para activar su coordinación y ver esta crisis como una oportunidad para el cumplimiento de la agenda? Muchas gracias, Violeta, por tu pregunta y por la introducción. Primeramente quiero dar las gracias al Instituto Mora, a Neidy, por la invitación. Muy honrada de estar con todos ustedes, compartiendo la visión, los retos que también hemos enfrentado en la oficina. Y bueno, también, por supuesto, dar un saludo y muy honrada de participar y conversar de la mano con el doctor Casio. Un gusto, profesor, por tener esta oportunidad de compartir juntos esta visión tan urgente de sostenibilidad para el país. También, pues los saludo a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, a todos los profesores que nos están escuchando. Trataré de ser lo más breve, es mucha información, pero trataré de resumir lo que nosotros hemos estado impulsando desde el día 1 que tomamos el trabajo de la Agenda 2030 a nivel nacional. Pues sí, efectivamente nos quedan 10 años y la pandemia, ¿no? El COVID-19 nos pone en jaque a la humanidad, es decir, nos pone a repensar la manera en la que estamos viviendo, la manera en la que estamos gestando, trabajando, impulsando estos sistemas, sistema económico, académico, político. Estamos tratando realmente de que la humanidad, desde la Agenda 2030, estamos tratando de que los mexicanos, desde la Administración Pública Federal, academia, sector privado, sociedad civil, podamos comprender que esto no es un tema de objetivos, esto es un tema de que somos un sistema, que estamos realmente conectados, que estamos dependientes de muchas otras acciones, proyectos, iniciativas, presupuestos para avanzar hacia un futuro que sea realmente de calidad, ¿no? Entonces, hacia un presente y un futuro. Entonces, creo que uno de los grandes temas que yo quisiera abordar en esta introducción es que estamos pasando precisamente a impulsar un tema muy complejo, ¿no? Que es esta visión de 17 objetivos que nos pone la Agenda 2030.
Afortunadamente, estimados amigos, tenemos esta hoja de ruta, tenemos una estrategia nacional que cuando nosotros tomamos mucho de nuestro trabajo, y tengo que decirlo aquí abiertamente, fue darle seguimiento a mucho de lo que la anterior administración había impulsado en la Agenda 2030. ¿Por qué lo digo así? Porque esto va más allá de cualquier mandato de gobierno. Esta Agenda 2030 no es solo de gobierno, sino es una hoja de ruta para todas y todos. Entonces, darle seguimiento a todo el tema de gobernanza y de trabajo que se hizo antes es una gran responsabilidad para poder lograr llegar al 2030 con el mayor avance posible. Pero, ¿qué hicimos? Cuando tomamos nosotros este proyecto, esta visión de sostenibilidad del país, tomamos una hoja de ruta que se había tejido con todos los gobiernos locales, ¿no? Los organismos de seguimiento e implementación, que son los consejos estatales de la Agenda 2030, ya habían sido impulsados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue darle seguimiento, robustecerlos, trabajar muy de la mano con la Conferencia Nacional de Gobernadores para llegar precisamente a reactivar estos organismos de seguimiento e implementación y a poder replantear objetivos totalmente accesibles y viables. Pero también lo que hicimos fue agarrar la consulta nacional que se hizo sobre la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 y volverla a actualizar y también a preguntar a la actual administración si esas podrían ser nuestras prioridades. Y justo trabajamos en ese análisis durante todo el año pasado y en diciembre en un evento en Tabasco, que fue la tercera capacitación subnacional de la Agenda 2030, presentamos la actualización de esta estrategia nacional, que fue en realidad es un documento único en su tipo en esta administración, porque es un documento que aunque sale con el logo de Presidencia de la República, hay que decirlo, es un documento que participó sociedad civil, academia, sector privado, una muestra importante de municipios muy activos con la Agenda 2030, también a través del INAFED, y los estados. Es decir, es un documento multisectorial que hemos hecho todos nosotros. Se presentó en diciembre con los estados en una capacitación subnacional. En la Secretaría de Gobernación, ahora sí que liderando este proyecto, el ingeniero Alfonso Romo, Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación, también estuvieron otros líderes de alto nivel a nivel legislativo y a nivel Administración Pública Federal, y se presentó esta estrategia que ustedes la pueden buscar. Esta hoja de ruta, hoy más que nunca, debe tomarse pandemia, porque nos muestra precisamente esta visión de integralidad. Entonces, lo que hemos hecho es también incidir al interior en la visión de la sostenibilidad y la visión de la integralidad, del pensamiento sistémico. Entonces, nos hemos, créanme, tomado a la tarea muchos procesos de sensibilización, de enseñar por qué la política pública, y ustedes lo van a empezar a ver en los programas sectoriales que se han estado ya publicando, que es muy importante la transversalidad de los ODS. Sentamos en una misma mesa a diferentes dependencias a hablar, por ejemplo, de la mortandad infantil. A SEDATU, a CENER, a CONAGUA, a la Secretaría de Educación, hablando de un tema que, entre comillas, ellos no tienen que ver. Pero lo que hicimos fue decir, claro que tiene que ver. Lo que tú dejes de hacer afecta en la salud de los 0 a los 2 años en los niños. Y pusimos varias dinámicas de la mano con Hacienda. Entonces, hemos ido trabajando una capacitación intensiva en pensamiento sistémico, integralidad y, por supuesto, esta visión de sostenibilidad tan urgente para el país. Pero tengo que ser muy franca. Ustedes no tengo, ahora sí que mentirles, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil en tratar de incidir en esta visión de sostenibilidad y de pensamiento sistémico, porque todavía tenemos algunas iniciativas a nivel nacional que no contribuyen a la Agenda 2030. Hay que decirlo. Yo aquí tengo un mandato que es impulsar esta hoja de ruta y por eso a mí mismo comunicando y comunicándome con ustedes
implementación del ganado, por ejemplo, la Secretaría SEDATU es una gran secretaría que ha implementado de la base del ODS 11 de Ciudades Sostenibles todos sus programas de mejoramiento urbano. Con la Secretaría de Educación estamos trabajando muy de la mano para que la currícula ya tenga totalmente de manera transversal en todos los niveles educativos a los ODS, y estamos por sacar de la mano con la Secretaría de Educación y con Conalitec el primer libro de texto gratuito de Agenda 2030 para niños de sexto de primaria en el siguiente periodo educativo, ¿no? En septiembre. Entonces, poco a poco van a ir existiendo esfuerzos como los que les estoy compartiendo ahora. Sí, mucho de nuestro trabajo ha sido formación, capacitación, pero también ha sido estrategias de gobernanza, y le hemos apostado mucho a lo subnacional. Entonces, ya estoy viendo que me están poniendo la presentación, me encanta. Si quieren, yo creo que ya me adelanté un poquito. Si quieren, ayúdenme a avanzarle en las siguientes diapositivas. Bueno, ahí me quedo. Es parte de la introducción, reconocer. ¿Quién? Regrésenme la primera diapositiva. Adelante, por favor. Ok. Con esta breve introducción, porque voy a puntualizar 6 ejes que se muestran en la estrategia nacional, hay que reconocer que ustedes saben, el COVID nos abrió los ojos, nos visibiliza y acentúa las brechas de desigualdad en México. Lo vemos desde muchos frentes. Por ejemplo, la violencia de género ha aumentado significativamente. Tristemente, esto también afecta en el presente y futuro de México. La violencia a la mujer o la violencia sistemática a la mujer en un hogar puede sembrar sicarios. Entonces, es muy delicado totalmente el desproteger a las mujeres y niñas de nuestro país. Para el presente y futuro de México no es nada favorable, por eso es urgente que tengamos una política de igualdad de género, desde todos los sectores. Hemos trabajado con diferentes comités y en una firma de acuerdo que tuvimos el año pasado. Obviamente el COVID nos la puso más difícil, ¿no? En la década de acción claramente va a ser más difícil no dejar a nadie atrás, pero por eso necesitamos acciones contundentes que nos ayuden a redirigir el rumbo que hemos estado tomando. Y a veces cambiar de rumbo y cambiar totalmente de dirección cuesta más que ahora sí que desarrollar un proyecto desde cero, porque sí es una resistencia al cambio y a la necesidad urgente que requiere el país de invertir, por ejemplo, en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, estamos justo tratando de tejer fino para urgentemente cambiar algunas de las direcciones que se están tomando. Nos entrega también una oportunidad única porque pues, nos da la oportunidad a quienes conocemos esta hoja de ruta posicionarla como la opción de generar consensos, visiones. 2030 no pertenece a un partido político, a una ideología en específico, es la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad y, por supuesto, México tiene que avanzar en ella. La siguiente, por favor. Entonces, pues hay que reconocer también que el COVID nos agarra todavía en una crisis, ¿no? Economía en decrecimiento, hay desconfianza entre el sector privado y el sector público, el mercado petrolero a la baja, hay crisis de inseguridad, se siguen superando las cifras históricas, como les dije, el tema de violencia de género, que es muy, muy preocupante, y la parte, por supuesto, de la crisis social que hay ahorita, pues aumentando todo el tema de informalidad, del descontento social y de polarización. La siguiente. Hago esta breve introducción porque hay que entender que sí existe, que hay una situación crítica, no solo en México, sino en el mundo, que se aceleraron los problemas, se acentuaron los problemas precisamente porque el COVID vino a movernos todo el sistema. Entonces, tenemos que analizar qué tenemos mal en el sistema, ¿sí? Económico, político, académico, en la manera en la que vivimos, para acelerar las soluciones y no volver a ser tan vulnerables. En el contexto de las estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región de Latinoamérica, esto fue presentado por la secretaria ejecutiva hace unas semanas en
un foro de alto nivel. Es muy importante compartir, por ejemplo, en el salud y bienestar, en el de vida submarina, pues de manera muy interesante alcanzan un umbral establecido porque pues estamos todos enfocados ahorita a nivel mundial en el tema de salud, en este ODS derivado del COVID. Y también, por supuesto, estamos alcanzando ahora sí que una oportunidad única de que, pues ahora sí que quizás el virus somos nosotros porque nos metimos y está respirando. Que decirlo. La tendencia van hacia de pobreza, de educación de calidad, de agua, saneamiento, de energías renovables, de crecimiento económico, de innovación en infraestructura, de ecosistemas terrestres y de alianzas para la tratar de resumir más y que es retroceso y que seguro platicará un poco más del doctor Cosío, que es seguramente uno de su expertise, es el tema de seguridad alimentaria. La parte de pobreza alimentaria está en retroceso y se va a generar más retroceso justo por esta crisis económica. Por eso es muy importante que muchos de los esfuerzos que nosotros implementemos vayan hacia garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Y es todo un tema también para platicarlo. Yo creo que es uno de los principales retos que tenemos y por eso también la Agenda 2030 de la oficina ha trabajado de manera muy directa con la Secretaría de Agricultura, con SADER, con el secretario Villalobos, para impulsar de manera muy directa proyectos de conservación y producción para la conservación de la biodiversidad. Nosotros hemos logrado de manera muy específica fondos en temas de medio ambiente con el Global Environmental Fund, por ejemplo, el GEF. Es la primera vez en la historia de la humanidad que estos fondos de manera muy, muy concreta se van a una dependencia federal que no sea de medio ambiente, que no sea la Semarnat. Y estamos tratando de que la visión de medio ambiente se transversalice en la Administración Pública Federal y creo que esto es un gran avance. En otros proyectos, pues otros ODS que están en retroceso, pues el tema de acción por el clima, creo que pues necesitamos reforzar un poco más que todos los objetivos y los proyectos de los ODS ambientales están relacionados con nuestra salud. Y también, por supuesto, contribuyen, por ejemplo, a generar cohesión social. La siguiente, por favor. Muy bien. Hicimos un breve análisis muy, muy sencillito con nuestro grupo de trabajo, los grupos de trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Son 6 grupos de trabajo sobre la estrategia nacional, evaluación e implementación de los objetivos, pero también los 4 grupos de trabajo temáticos, económico, social, ambiental y el de desigualdades. Justo en este consejo, que será el 10 de septiembre de este año, se van a proponer 2 grupos más para impulsar el tema subnacional y en específico el objetivo 16 de paz y justicia por los niveles de violencia y por la situación tan apremiante que está viviendo también el país. Aquí estamos analizando que la mayoría de las respuestas van enfocadas cuando dicen qué objetivos se ven beneficiados con las acciones de mitigación de cada actor de este grupo de trabajo, pues prácticamente todos están yendo a los objetivos económicos, sociales y de alianzas. Y los que quedan más rezagados o quizás aparentemente con menos incidencia son los ODS ambientales. Y es otra vez que estamos volviendo a analizar esta visión sectorizada y no la que precisamente nos surge en la Agenda 2030, que es la de integralidad. Entonces es un esfuerzo importante de articulación, de identificar qué ODS sociales, si no se cumplen, afectan a ODS ambientales y económicos y viceversa con cada una de las 3 dimensiones del desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, sí es muy importante reconocer que esta visión es urgente. La siguiente, aquí prácticamente menciona lo mismo que les acabo de decir, que son las respuestas que nos dan los diferentes sectores o los actores de los grupos de trabajo de la Agenda 2030. Por supuesto, los sectores más afectados pues son turismo, educación, trabajo, ¿no? El tema del desempleo que ha aumentado significativamente y de manera caótica, catastrófica, la verdad, durante estos meses de COVID. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir entonces? Por lo tanto, la economía del país. La siguiente.
Entonces, me voy a saltar un poco. Esto es una iniciativa que lanzamos para escuchar propuestas. Lo voy a mencionar muy brevemente. Ayer terminó la convocatoria, lanzamos de la mano, es como un esquema totalmente emprendedor. Es mucho también de la formación que yo tengo, es justo impulsar iniciativas que ya funcionan y escalarlas a nivel nacional. Pero si estoy un poco rebasada de tiempo, ustedes interrúmpanme para poder también la idea de escucharlos y responder todas las dudas y, por supuesto, escuchar al doctor Casio. Adelante, por favor, la siguiente. Lo que quiero decirles con esto es ¿qué podemos hacer nosotros como juventud? Uno, pues, primeramente prepararnos en la era digital. Creo que justo todos los objetivos de la Agenda 2030 y sus metas están relacionados con el tema tecnológico. Es decir, más bien la tecnología, la era digital, nos van a ayudar a avanzar en los ODS. Tenemos una presentación detallada que se las puedo hacer llegar para que se las mande del Instituto Mora, de cómo la tecnología puede ayudarnos a avanzar en seguridad alimentaria, en igualdad de género y en metas mucho más específicas, por ejemplo, de cooperación para el desarrollo. Justo acabamos de lograr de la mano con Uruguay, a través de la MEXID, que se impulse un proyecto con el Cinvestav urgente para pruebas masivas. Y así van muchas otras iniciativas que estamos empujando de la mano con Relaciones Exteriores para que México cada vez, por ejemplo, ubique más dónde está la pandemia y cómo poder mitigar sus efectos. Ojo, si no se controla la pandemia, va a ser muy difícil no dejar a nadie atrás porque la reactivación económica va a ser inestable. Si la reactivación económica es inestable, entonces se sigue generando desempleo y pocos, por lo tanto, ingresos a las familias. Y entonces todo lo que lleva a que las familias tengan menos ingresos, pues afecta, por supuesto, a la seguridad, al desarrollo de las familias, de las comunidades, de todo lo que significa el tejido social. Entonces hay que entender que el controlar de manera correcta esta pandemia es importante. Nosotros nos hemos cansado de decirlo. Por lo tanto, la era digital puede ser una opción, punto número 1, para incidir en iniciativas y en alianzas para la cooperación. Esto, como les digo, a través de la era digital, de la tecnología, junto con el Cinvestav, se propone una tecnología muy innovadora para pruebas masivas a nivel nacional. Desarrollo de participar en proyectos de empresas sociales. Ahorita estamos haciendo un mapping muy importante de los mejores proyectos que hay para escalar a nivel nacional. Por eso también este concurso de hackathon, que son estrategias totalmente innovadoras para atender los problemas derivados del COVID en niñas y mujeres. Posicionar esta hoja de ruta con una campaña en redes que se llama Sigue el Círculo. No sé si ustedes han visto el video, pero hay algunos actores de todos los sectores del país que están posicionando a la Agenda 2030 como una campaña de seguir este círculo, como una opción de economía incluyente y sostenible, como una opción de acercar, por supuesto, este instrumento a la política pública. Capacitar, formar, comunicar sobre esta visión. Para nosotros, quizás en la maestría, en los conocimientos en los que nos encontramos, es lógica esta agenda, esta hoja de ruta, pero nosotros le estamos bajando a un lenguaje todavía más entendible, más digerible, más con peras y manzanas, y estamos trabajando lo que son plataformas digitales para que muestren de manera muy concreta la importancia de estos 17 objetivos y las 3 dimensiones del desarrollo. Ayudar de forma inmediata a los objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Principalmente, no quiere decir que los demás no sean importantes, sino que si ya se están implementando objetivos o proyectos de los ODS ambientales, hay que tratar de que estos sean basados en modelos de negocio innovadores. Proyectos ahorita de forma asistencial o filantrópica van a tener poca durabilidad. Entonces, ¿cómo estamos impulsando que estos proyectos permanezcan en el tiempo? ¿Cómo vamos a lograr, por ejemplo, que tengan la perspectiva de género? ¿Cómo vamos a impulsar y comunicar que estos proyectos tengan una visión totalmente de sostenibilidad? ¿Cómo vamos a acercar la educación de la Agenda 2030 a más aliados? Generar las alianzas responsables, claras y de alto impacto para proyectos que ayuden a no dejar a nadie atrás. Y por supuesto, pues hay que decirlo, disfrutar hacerlo.
Y por ahí me han preguntado muchas veces, Gema, hay muchos retos, hay muchos proyectos que pueden ir en contra de la visión de la sostenibilidad, y yo solamente digo, tenemos una estrategia nacional que está ahí, hay que impulsarla, hay que subirla lo más que podamos con todos los líderes a nivel nacional de todos los sectores del país. Poco a poco lo estamos logrando. Así que, por lo tanto, pasión, empatía, porque no es una visión natural de todas las personas entender precisamente o ejecutar de manera sistémica, sino que estamos acostumbrados a hacerlo de forma sectorial. Y pues entender el esquema de cobeneficios para comunicarlo y, por lo tanto, ser pacientes. Yo estoy 100% convencida que a finales de este año van a haber muchos reveses de decisiones que se están tomando que no van a beneficiar ni en el mediano ni en el largo plazo a muchas generaciones. Lo digo abiertamente porque hemos ido poco a poco tejiendo fino con sectores que han sido desprotegidos y que necesitan impulsarse, como el sector ambiental y, por supuesto, el apoyo a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sigue en Agenda 2030 a nivel nacional? Nuestro plan de trabajo anual, que está en la estrategia nacional, que son 6 ejes de trabajo, que hablan de la inversión sostenible. Ustedes pueden buscarlo, les digo, es mucha información, pero viene resumen de proyectos 2020 sobre la implementación de la Agenda 2030, lo pueden googlear, ahí vienen punto por punto todos los insumos y todos los productos que vamos a entregar este año, en que van a incidir, por supuesto, en un presupuesto federal 2021 con mayor sostenibilidad, que van a influir en una estrategia legislativa que se va a entregar este año para que las leyes, para que los proyectos en Cámara de Diputados y en el Senado, en donde apoyamos a instalar la Comisión Especial de la Agenda 2030, se vayan con una visión urgente de Agenda 2030. Entonces, como les dije, hemos ido tejiendo toda la parte de gobernanza. Eso no se nota mucho afuera, pero ustedes lo van a empezar a ver ya a finales de este año o a principios a más tardar del próximo. Las decisiones tienen que ir enfocadas en precisamente no dejar a nadie atrás y con una visión 100% de integralidad, porque la economía está cayendo, ya estamos en niveles pues, no antes vistos, ¿no? Y creo que la mejor manera es poder invertir en proyectos que estén basados en la naturaleza, que generen fuentes de empleo, que empoderen a las comunidades y que, por supuesto, apoyen directamente a mujeres. Por ahí va a ser una principal salida de acción, de aceleración, y que estamos también compartiendo en el foro político de alto nivel esta semana. Creo que con esto me quisiera quedar para poder responder a todas las preguntas y escuchar con mucha atención también los comentarios del doctor Cosío. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gema, por este interesante planteamiento de cómo estamos el día de hoy. Es muy alentador, a pesar de todo es muy alentador. Muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra al doctor Luiselli. ¿Qué opina usted, después de lo que hemos escuchado, por supuesto, y de su análisis, hacia dónde habrá que orientarse? ¿Cuál sería esta ruta de la cooperación internacional para el desarrollo en el marco de esta necesaria visión sostenible, con este enfoque sistémico que nos llama la Agenda 2030? Gracias, doctor. Creo que no lo estamos escuchando, doctor. ¿Sí está abierto su micrófono? Disculpen, no tenía abierto el micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya, muchísimas gracias. Sí, no, solo decir que quiero agradecerle al Instituto Mora y desde luego a Neidy la invitación. Me encantó escuchar a Gema, una presentación muy coherente, muy lúcida, muy hacia adelante. Insisto, muy hacia adelante, creo que es lo que necesita, porque ahorita requiere mucho coraje intelectual. Estamos viendo una época inédita. Nadie puede reclamar que entiende todo porque no es cierto. Estamos aprendiendo día con día con este tema. Entonces voy a hacer algún comentario en el sentido de reforzar lo que dice Gema o sugerir cosas respecto a la muy buena presentación de Gema. Primero comentar, como ya se dijo, que estamos en una suerte de caída libre. Estoy trabajando temas alimentarios y temas latinoamericanos.
y no es privativo de México. Si estuviéramos hablando de Brasil, sería más agudo todavía en los desafíos, o el Perú, o Chile, que es un país que siempre ha tenido buen desempeño. Bueno, ahora Chile está en una crisis tremenda también. Entonces, tener siempre presente que desgraciadamente el espectro del hambre ahí está. Tenemos que entrarle directamente, masivamente, a apoyos contra la pobreza y empezar, quizás sobre todo, por los temas alimentarios y de salud, porque las cifras son muy preocupantes en México y en todos lados. Son caídas que nosotros los economistas no hemos visto, ni en la crisis del 82, ni en el 95, y en el 2008 o 2009. Esto es mucho mayor. La única cosa que quizá nos dé confianza es que podamos salir rápido también, que pueda haber esa famosa B chica o B Nike, como dice el secretario de Hacienda. En ese sentido, yo venía pensando, antes de escuchar a Gema, que los ODS, las metas, se van a trazar o se van a incumplir. Pero me animó mucho escucharla, porque me doy cuenta que están trabajando en eso y están viendo cómo, con la visión sistémica, cómo se hace retroalimentación con las metas y se pueden ir reconfigurando. Entonces, eso me anima, pero desde luego no va a ser sencillo llegar a 2030 como veíamos al mundo en el 2015. Sería ingenuo pensar que eso es así. Y por lo tanto, sí necesitamos ese tipo de conceptos. Quiero decir que el enfoque integrado sistémico es extraordinariamente importante. No dan la idea de que son 17 metas aparte, que son 17 estrellitas en una constelación y no se tocan. Sí se tocan, sí tienen que ver y sí hay que trabajarlas sistémicamente, integralmente. Eso me gustó mucho. Comentar también a Gema que hemos trabajado en lo personal con SEDATU desde fuera, desde la UNAM, en una estrategia nacional territorial y tenemos una visión territorial muy acabada que sería interesante discutirla, porque esto, ahorita me voy a explicar un poco más, tiene que aterrizarse mucho en lo local, en lo regional, y la SEDATU tiene esa estrategia territorial que hicimos un grupo de expertos y que ahora es parte de la SEDATU. Bueno, comentar varias cosas que siento que van a pasar. Primero, la globalización está entrando en una especie de hiato, una especie de pausa. Nadie está pensando ahorita en privilegiar cadenas muy largas, cadenas de valor muy largas, porque tiene demasiados tramos y por lo tanto demasiados riesgos. Entonces estamos viviendo una época de privilegio a la proximidad, a lo local, a lo regional. Y eso empata muy bien con darnos una buena visión territorial para ahí trabajar esta visión sistémica y las metas del desarrollo. Esto va a pasar, se nota ya, vamos a vivir una época de privilegio a lo regional y a lo local, y hay que aprovechar lo que eso significa. Otro tema que me parece importante señalar con ustedes es que la pandemia, cuando uno revisa la meta de salud y ve la pandemia, es evidente que tenemos, como se está trabajando, que revisarla y reconfigurarla. La salud tiene que ser mucho más integralmente concebida y el nexo que tiene, ojo, el nexo con el cambio climático y con la pérdida de diversidad biológica es crucial, es importantísimo. En palabras simples, hemos desnudado a la tierra, a la madre tierra, de selvas y bosques, y ahora los virus están viajando felices en los aviones y en los mercados. Esta pandemia, que lamento mucho que exista, me temo que no va a ser la única. Y si nos regresamos al SIDA, hace ya bastantes años, vemos que han venido creciendo las pandemias hace no muchos años, hace una década más o menos, estamos combatiendo la AH1 y esto va a seguir. Entonces, no se puede ya desvincular el tema del clima, de la diversidad biológica y de las zoonosis. La zoonosis tiene que ser parte de nuestro currículo de trabajo
y de enseñanza. Pero yo diría un poco más, queridos colegas, yo creo que el concepto mismo del desarrollo, en grande, tiene que ser revisado. Yo veo con nostalgia el maravilloso artículo de Amartya Sen a principios de los 80, cuando dijo, Development, which way now? Hizo un alto en el camino, un hombre del tamaño de Amartya Sen, y dijo, hay que revisar el concepto mismo de desarrollo. Hay que entender más otras cosas que nos está planteando la crisis enorme que estamos viviendo. Obviamente, yo no soy, no es este lugar para discutir a fondo los temas del desarrollo, pero creo que la plataforma de ODS nos dan pistas para trabajar mucho más sólidas que hace algunos años. ¿Qué sí tenemos que ver y qué sí es ahora mucho más claro que hace apenas unos pocos años? Y esto no es ideológico, ¿eh? No crean que me voy a meter una diatriba ideológica, porque no lo voy a hacer. Pero es evidente que los gobiernos tienen que estar presentes. Yo creo que ya nadie se atreve a decir que el mercado hace todo tan lindo, que los gobiernos tienen que salirse del escenario. No. Sin los gobiernos, y lo estamos viendo, lo vimos en el 2009 y lo vemos con creces en la crisis actual, son factores de cambio muy importantes. Y eso creo que es un tema que el desarrollo tiene que mirar de nuevo. Segundo, un papel mucho más claro y protagónico a la sociedad civil. Amartya Sen fue, cuando estudió las hambrunas, quien nos enseñó que si no hay una opinión pública, una sociedad civil actuante, el Estado solo se confunde o concentra el poder y mete mucho la pata. Ahí están las hambrunas chinas, un país de campesinos volcado a la agraria, generó una hambruna gigantesca, porque nadie se atrevió a decirle al Estado, al poder, que había hambre en las regiones. Entonces, este nexo, sociedad civil y un Estado actuante, como dice la economista italiana Mazzucato, un Estado emprendedor, es parte de esta nueva visión del desarrollo. Y también, otro punto importante, tenemos que entender que se requieren bienes públicos globales. Se abusa mucho el término bien público. El bien público es un bien que por su definición no tiene que tener limitantes en su acceso y no puede discriminar. No todo puede ser bien público, el mercado cuenta y ahí está. Pero la salud tiene que ser un bien público global. Tenemos que entender de esta amarga lección de la pandemia que la salud se debe convertir en un bien público global. Cuando esté la vacuna, vamos a ver cómo podemos distribuir 2 o 3 mil millones de dosis de vacunas al mundo y hacerlo con equidad. Vean ustedes el dilema que vamos a enfrentar. Gemma, es fascinante, pero al mismo tiempo es aterrador. Otro bien público global es el agua. El agua es un problema muy serio y está en las metas. México es un país intermedio, tiene un nivel alto de estrés hídrico, pero no es un país con una situación desesperada en términos de agua. Pero inclusive países muy ricos en agua, pienso en Brasil, tiene partes muy secas y muy áridas. Tenemos que reconceptualizar el acceso al agua y verlo como un bien público global. Y la educación. La educación se conecta con lo que decía Gemma, del uso de la revolución tecnológica que estamos viviendo para justamente enfrentar los problemas que se nos están presentando. Eso requiere mucha educación. Si no va a ser coto de una élite que va a dominar la revolución digital. Tiene que bajar a la población y la educación tiene también que ser elevada a rango de un bien público global. No la alimentación, me encantaría decirlo, la alimentación es diferente. La alimentación casi inevitablemente pasa por el mercado. Lo que hay que hacer es ser vigilantes, regular, proteger y trabajar mucho para la alimentación. Piketty, en su nuevo libro, tiene una idea muy interesante que yo les invito a leer. Habla de generar acuerdos, tratados de codesarrollo y decir, bueno, vamos a hacer un nuevo multilateralismo y vamos a tener tratados
con dientes, vinculantes, con metas de co-desarrollo. Y pienso, por ejemplo, como aquí estábamos diciendo, en lo que decía Gemma, de las metas principales, que pueden ser transformadas en bienes públicos globales. Por lo tanto, se requiere un nuevo multilateralismo. No nos están sirviendo ya la estructura multilateral. Es muy difícil reformar el sistema porque tienes el poder, los grandes núcleos de poder, que si se oponen es muy complejo modificarlos. Pero hay que trabajar fuerte para un nuevo multilateralismo, porque el que tenemos no está dando cuenta de estos desafíos. En fin, esas son las ideas que yo tendría que comentar, que me suscita la muy buena presentación de Gemma. Debo decir que me pone de buen humor porque pienso que hay gente inteligente trabajando en el gobierno para mover las cosas en la dirección correcta. Pero el desafío es muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora quisiera yo hacer algunas de las preguntas. El público está súper presente. Tenemos a más de 80 personas en el Facebook. Aquí en el Blue Jeans somos 16. Nos visitan desde Colombia, desde Honduras, de toda la ciudad, de diversas partes de la Ciudad de México. Y bueno, están las preguntas ardientes el día de hoy. Y pues bueno, quisieran aquí yo comenzar con unas preguntas que nos hacen en específico para la maestra Gemma. Nos preguntan si podría dar un poquito más detalles sobre el acuerdo con Amexid y Uruguay y el Cinvestav sobre estas pruebas masivas, si han habido otros acuerdos con otros países y actores internacionales para combatir el COVID. Esa sería una. Por supuesto, a los dos los felicitan muchísimo por todas estas actividades que han estado orientándose a las acciones de emprendimiento, ¿no? Y las alianzas construidas. Quisiera yo comenzar con esa pregunta, si me lo permite, maestra. Claro que sí. La MEXID tiene diferentes fondos a nivel regional para fortalecer a Latinoamérica en soluciones para la búsqueda de una vacuna y para tecnología que nos ayuda a localizar también al COVID, ¿no? Dentro de diferentes iniciativas está, por ejemplo, la BMZ, lo que es la embajada alemana, la embajada británica, la noruega, por supuesto la francesa, digamos, toda la cooperación internacional, el trabajo que está haciendo Relaciones Exteriores para también traer cooperación con diferentes insumos para México para atender esta crisis sanitaria también es muy relevante. De manera específica, porque digo, yo puedo comprometerme a mandarles un link para que vean todo lo que está trabajando Relaciones Exteriores con diferentes países para impulsar tecnología, innovación para la solución de esta crisis sanitaria. En específico en lo de Uruguay es un trabajo de Amexid. Nosotros lo que hicimos en la oficina fue mapear las mejores propuestas que hay a nivel nacional para enfoques totalmente de localización de la pandemia. En este caso, pruebas masivas. Con el Cinvestav identificamos las pruebas serológicas y las de PCR, pero con ellos específicamente una tecnología que en un periodo de 15 minutos podrían sacar 3,000 pruebas. Entonces, es un proyecto que necesitaba fondeo. No se lograba conseguir el recurso directamente porque ustedes saben, estamos ahorita en un tema pues en extremo de austeridad, pero logramos con Amexid el Fondo México-Uruguay que apoye directamente este proyecto con el Cinvestav, una institución muy reconocida a nivel nacional, todos la conocemos, que trae una propuesta que puede ser ahora sí que un parteaguas de innovador en materia de pruebas masivas a nivel mundial. Y esta es una cooperación México-Uruguay que se da por el liderazgo de el Amexid. No sé si pude responder la pregunta, pero tendremos más noticias del impacto y de los logros en menos de 2 semanas. Muchísimas gracias. Pues miren, quisiera yo tratar de abarcar con todas las preguntas que nos están llegando en el Facebook, pero son demasiadas. Se las haremos llegar para que si no hay tiempo en este espacio el día de hoy, pues posteriormente pudieran respondérselas al auditorio que nos acompaña el día de hoy. Pero quisiera también hacer otras preguntas. Si no les molesta, leeré 3 preguntas y por favor los dos si pudieran
contestarlas, ¿no? La primera sería, la hace Citlali Ayala del Instituto Mora. ¿Cómo se da interlocución con otras leyes e iniciativas de ley a partir de la comisión instalada en la Cámara de Diputados? Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona con los fondos de cooperación ahora que se ha procedido a la derogación de los fideicomisos y fondos de cooperación? Y la tercera, la hace Blanca Elena Gómez de la Ciudad de México. ¿Cuáles son estas características de las alianzas multiactor para enfrentar los retos de implementación en materia ambiental? Si quisiera Muy bien. Gracias. Si gusta comentar algo el doctor primero o respondo yo, como usted dice. Yo quería comentar una cosa. Me da un poco de pena comentarlo, pero la verdad que yo fui el autor del Fondo México-Uruguay. Eso se hizo cuando yo fui embajador ahí, me da muchísimo gusto. Pero más allá de la parte personal, conozco bien a las gentes de la Universidad de la República que están trabajando en ese tema, Gemma. Y si puedo ayudar y puedo ser una parte de apoyo, lo haría con enorme gusto, porque conozco a las personas, conozco el país y ese fondo lo hicimos nosotros. Entonces tomo nota de eso. Las preguntas que nos hace, la que hace mi querida colega Citlali, la verdad no tengo la respuesta, no conozco el tema. Y las alianzas, bueno, pues tienen que ser bastante abiertas y amplias. No tienen que dirigirse en forma vertical, hay que hacer una especie de convocatoria y tiene que fluir mucha información y muchas propuestas de la sociedad hacia el gobierno. Pero no tendría yo respuestas concretas a la pregunta de Citlali. Los fondos de cooperación tienen que respetarse. Ya estamos viendo cómo el de Uruguay funcionó. Hay uno con Chile, y deben multiplicar, porque es la forma que tú puedes poner a una universidad con otra a trabajar en la misma dirección. Y yo propondría que se revisara la conveniencia de tener con otros países latinoamericanos. Brasil está sufriendo muchísimo la pandemia y es un buen momento para platicar con Brasil y intercambiar experiencias. Seguramente los brasileños están también buscando soluciones muy interesantes para no dejar a nadie atrás. Hay que ser abiertos y hay que buscar que los fondos de cooperación funcionen en el exterior, como estamos viendo el caso uruguayo. Eso diría yo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues también trataré de ser breve con las respuestas. ¿Cómo se da la interlocución con otras leyes? Pues nosotros este año logramos instalar el grupo de trabajo de la Agenda 2030 en diputados. Bueno, fue un trabajo y un liderazgo de la presidenta diputada Laura Rojas. Entonces la acompañamos para poder instalar este grupo desde la mesa directiva. Y sí estamos trabajando con varias comisiones directamente para entregarles pues proyectos, más que proyectos, insumos para que ellos puedan saber cómo ir construyendo iniciativas de ley y darle prioridad al tema de presupuestos con enfoque sostenible. Entonces, trabajamos ahorita con la Comisión de Recursos Hídricos por el tema de la iniciativa de la Ley General de Aguas, que ahorita ustedes me imagino están escuchando. Este proyecto es muy importante porque llevamos 7 años de desacato. Si seguimos con la ley como la tenemos, no vamos a cumplir en definitiva el ODS 6 y este es uno de los objetivos más delicados que tenemos como humanidad. Estamos viendo los niveles de contaminación que hay en todas las cuencas, en todos los ríos y cómo esto afecta a la salud de muchas familias. Y esto también nos está costando más caro porque pues estamos viendo también que en temas de salud pues están yendo los presupuestos cuando deberíamos trabajar más en una prevención y en una calidad, en este caso, del agua. Actualmente la Comisión Nacional de Agua no tiene la capacidad de poder supervisar o de dar seguimiento, por ejemplo, a las concesiones. No alcanzan más del 2% de análisis de estas concesiones a nivel nacional. Y la verdad es que las grandes industrias sí cumplen con los requisitos de buenas prácticas, pero el 95% de las industrias no están cumpliéndolo y las descargas son altamente contaminantes. También, por supuesto, necesitamos garantizar el derecho al agua a las comunidades indígenas, afromexicanas
Y bueno, mucho de lo que hemos identificado que la iniciativa que propone el diputado Feliciano de la Comisión de Recursos Hídricos, pues es una iniciativa que es muy vanguardista porque justo propone una visión transversal con todos los ODS de la Agenda 2030. Se nos hace muy relevante que esto pueda suceder. Ojalá que sí sea algo que se vote y que se ponga de acuerdo, pues ahora sí que todo el legislativo. Creo que necesitamos estar muy pendientes porque, repito, es un tema de muchos intereses, es muy delicado y si no entendemos que necesitamos hacer un cambio sustancial en ese ODS, pues además es transversal a muchos de los objetivos de la Agenda 2030, pues no va a haber industria que quiera seguir invirtiendo si no hay garantía de ese líquido. Tampoco va a haber un impacto en la salud de las personas si no trabajamos en su tratamiento. Y por supuesto es el líquido que necesitamos para vivir. Entonces, pues más que eso, ¿qué les puedo decir? ¿No? Esta iniciativa de ley, esta propuesta de la comisión se nos hace muy importante que ojalá de verdad en este periodo legislativo se pueda votar y se pueda salir a cabo, ¿no? Otras iniciativas de ley, pues sí hemos impulsado la de electromovilidad que trae la senadora Indira Kempins. También hemos impulsado otras iniciativas de ley que creemos que sí están cumpliendo con los ODS, los tenemos mapeados y como les dije, este año va a salir un documento sobre la Estrategia Nacional Legislativa, así como está la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Este año va a salir la Estrategia Nacional Legislativa para la implementación de la Agenda 2030. Y sería esa guía para que los legisladores hagan énfasis a que empezar a impulsar la política pública y sobre todo con una perspectiva de integralidad, de pensamiento sistémico. Entonces, la Comisión del Senado de la Agenda 2030 era antes un grupo de trabajo voluntario y que se haya logrado que ahora sea comisión especial es muy relevante porque la presidenta, que es muy comprometida, la senadora Nancy La Sierra, está logrando en esta instalación también dar seguimiento a muchas de las propuestas que se den en el Senado, sí cumplan con los ODS y tengan esta integralidad. Nada de que yo cumplo nada más en el tema de ingreso, pero bueno, esto cómo afecta al desarrollo social, al medio ambiente. O sea, esta visión es urgente como país. Y también, por lo tanto, estamos también incidiendo con el Programa de Naciones Unidas, con la GIZ, con ellos dos principalmente, para la capacitación ya más técnica a ambas legislaturas, al Congreso, a la Unión. Entonces, en cómo se relaciona con otros fondos de cooperación, pues no sé si entendí muy bien la pregunta, pero puedo responder con lo que yo estoy entendiendo, que nosotros tenemos mapeados más de 25 fondos. De hecho, es uno de los insumos que vamos a sacar este año, y fondos público-privados, nacionales e internacionales, que van para proyectos de Agenda 2030. Entonces, justo vamos a tener esta plataforma en la que ustedes van a poder ingresar para que los proyectos que ustedes están implementando, ya sea de investigación, de implementación local, de inversión sostenible, estén contribuyendo a los ODS y ahí poderlos nosotros articular con estos fondos que ya existen a nivel mundial, porque a veces ese es el problema, no hay una articulación y estamos justo haciendo muchas cosas, pero de manera muy paralela, y lo que queremos es reducir estas brechas de desarticulación, llamémoslo así, ¿no? Y el tercer punto, las características de las alianzas, pues como bien decía el doctor Casio, la verdad, se tienen que ser abiertas, las hacemos por medio del los grupos de trabajo de la Agenda 2030 en el Consejo Nacional. Por supuesto, nosotros tenemos redes con las que trabajamos directamente porque no nos da la vida. Y voy a ser súper franca aquí. Esta oficina en realidad nada más tiene a 2 personas para operar la Agenda 2030 a nivel nacional y 10 personas más gracias a la cooperación. No tenemos presupuesto, hemos sido muy creativos. Por eso yo creo que sí, literal, mi trabajo ha sido mucho de emprendedora, intraemprendedora, de buscar soluciones, de tocar las puertas y generar las alianzas. Sin las alianzas no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. Definitivamente la Agenda 2030 en México no podría impulsarse sin el apoyo de la cooperación internacional. Hago especial énfasis de la cooperación alemana y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que próximamente se integra también al equipo de expertos para impulsar la inversión sostenible, personas que nos está apoyando la Embajada Británica. Entonces, de la mano con toda la cooperación,
estamos implementando política interna. Por supuesto, siempre consultando a la Administración Pública Federal, a todas las dependencias que forman parte del Consejo Nacional y a todos los grupos de trabajo temáticos, en donde también tenemos el del Comité Técnico Especializado de los ODS con el INEGI, y en donde estamos trabajando también con ellos para la definición de los indicadores y de las metas nacionales prioritarias que saldrán este año y que han sido acotadas, las metas nacionales prioritarias, a la situación del COVID. Entonces es otro de los insumos que nosotros estaremos entregando a México para saber realmente la ruta que debemos tomar, qué debe hacer la academia, qué debe hacer el sector privado, qué debe hacer la sociedad civil, los municipios que le corresponde hacer, porque dentro de las metas hay metas que sí le corresponden directamente a los municipios y hay otras metas que le corresponden a los estados y a la federación. Entonces todo eso es parte de la actualización de la estrategia nacional que se va a entregar este año. Es un esfuerzo muy ahora sí que de mucho detalle para poder dar ahora sí que con evidencia, con toda la evidencia posible, con el trabajo por eso de la mano con el INEGI, lo que se necesitan para fortalecer las alianzas. Si no tenemos claro cómo estamos, que es algo que estamos ahorita detallando, el costo de los objetivos del desarrollo sostenible para México ante esta pandemia, también lo vamos a tener ya en noviembre, a principios de noviembre de este año, lo vamos a reportar y les vamos a decir, esto es lo que necesitamos invertir en México para avanzar en los ODS, ahora que se nos ha presentado la situación del COVID. Entonces, es algo también, es uno de los esfuerzos también más importantes que vamos a sacar este año. Pero bueno, con esto quiero nada más comentar que respondiendo estas preguntas sé que hay muchas dudas, sé que hay mucho ruido afuera, pero por favor, todos los martes, vean las redes de la agenda, vamos a estar reportando los avances. Métanse a la página. Nos estamos esforzando para comunicar todo lo que estamos trabajando en materia de gobernanza. De los 32 estados del país, eso no lo mencioné, 21 ya tienen sus programas estatales de desarrollo con enfoque de Agenda 2030. De los 21, más del 50% ya incluyen a sociedad civil, sector privado, a los municipios, a representantes del INEGI y la academia con voz y voto en sus consejos. Para nosotros eso es muy importante porque entonces fortaleces los sectores a nivel subnacional y no hay Agenda 2030 que se implemente si no es en lo local. Por eso estamos empujando en ese sentido. Muchísimas gracias. Y justamente el público se pregunta, ¿no? Ha habido avances, hay muchos avances en la formulación de cómo México va a ir acercándose a esto. Quiero tomar una pregunta que tiene la doctora Gabriela Sánchez del Instituto Mora, quien también tiene el placer de ser parte del Comité de Seguimiento y Evaluación de la Agenda 2030. Ella pregunta, ¿no? Dice, su pregunta es en cuanto a la necesaria e indispensable inversión para garantizar el seguimiento y la evaluación del progreso de la Agenda 2030 en México. ¿Qué se tiene previsto al respecto en términos de la rendición de cuentas y la elaboración de los informes voluntarios? Y una segunda pregunta que la hace el doctor Jorge Pérez, también integrante de la REMESID. ¿Se está planteando alguna estrategia en el ámbito de la cooperación internacional que considere otros recursos, ya que estamos limitados para realizar acciones de México? Si bien se respondió con este apoyo de la GIZ y el PNUD y la Embajada Británica, saber si hay alguno otro, ¿no? Y una tercera, si me permiten, que va muy encaminada a esta, es de Camila Buritica, quien nos saluda desde Colombia. Ella dice que varios expertos y varios gobiernos han coincidido que quizá la Agenda 2030 no podría ser lograda a la cabalidad debido a la pandemia. ¿Cuál sería el replanteamiento de esta situación económica en el mundo y no esperarnos al 2030? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Bueno, la primera, en el tema de rendición de cuentas e informes voluntarios, en México tenía pensado este año, en el Foro Político de Alto Nivel, presentar el informe, pero justo de Naciones Unidas nos dijeron que como nosotros fuimos muy activos, o bueno, más bien presentamos en el 2018, nos han pospuesto 2 años porque hay en la lista
países que no habían presentado sus revisiones nacionales voluntarias. Sin embargo, hemos impulsado que a nivel estatal se haga y este año, pues hoy presentó Oaxaca, por ejemplo, su informe estatal voluntario y estamos preparando todo para que el siguiente foro del 2021 México presente precisamente su informe nacional voluntario. Y justo con todos estos insumos que nosotros les hemos compartido, bueno, sí, que les he estado compartiendo ahorita, vamos a fortalecer este informe para el 2021. Sobre el tema de la cooperación internacional, ¿qué otra cooperación internacional? Bueno, hasta ahora estos son la cooperación que trabaja con la jefatura de la Oficina de la Presidencia, los que mencioné, pero por supuesto, las relaciones exteriores tienen relación con todas las embajadas, con todos los proyectos y estamos muy bien alineados, hacemos un gran equipo porque ellos son la política exterior y es justo la visión de los ODS lo que están impulsando ellos para la política exterior. Tienen una política exterior feminista, de derechos humanos, trabajamos totalmente una estrategia multisectorial de la mano con la subsecretaria Marta Delgado. Entonces, apoyando específicamente temas como lo del OSHA Panel, ¿no? El tema de una economía oceánica sostenible, indispensable para los temas de la crisis climática y para garantizar totalmente la economía en este sector. Entonces, esto es en cuanto a la cooperación internacional. Y sobre Agenda 2030, mira, siempre me han dicho, hay que replantearnos, Gema, entonces los objetivos de la Agenda 2030 o no los vamos a lograr. Tenemos que ser claros, va a ser muy difícil, inclusive antes de la pandemia, iba a ser muy difícil que México avanzara en los ODS. Pero esa tiene que ser la ruta, y quizás va a sonar un poco cliché o coloquial lo que les voy a decir, pero hay que seguir apuntando la flecha hacia la luna. Claro. No importa cómo estemos, esta hoja de ruta nunca va a ser obsoleta, ni siquiera pasando el 2030. Yo creo que la tenemos que robustecer, por supuesto, en términos de posicionar más la innovación, la tecnología, quizás hacer algunos ajustes en temas de cooperación, pero en realidad esta hoja de ruta va a ser, no va a ser obsoleta, porque nos plantea que la base del desarrollo es la sostenibilidad y en realidad la sostenibilidad, pues para lograrla, si seguimos como estamos, en vez del 2030, pues nos podríamos ir al 2050. No lo sé, pero tenemos que seguir diseñando política pública con ese enfoque. Va a depender de lograr esta hoja de ruta, de la articulación y de la voluntad política. Y por supuesto, para lograr esa voluntad política necesitamos sensibilizar, necesitamos ser pacientes y necesitamos también, por supuesto, tender puentes. Entonces, esta hoja de ruta definitivamente es la hoja de ruta que necesitamos impulsar como humanidad. No va a ser obsoleta al 2030, la tenemos que trabajar desde ahora y estarla robusteciendo. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que creo que también nos lleva a la visión territorial. Quisiera, doctor Casio Luiselli, si nos pudiera platicar desde su experiencia en estos proyectos que nos mencionó al inicio, ¿no? ¿Cómo sería o cuáles serían esas acciones para impulsar esta visión sistémica entre actores? Y otra pregunta que también nos hace la doctora Esther Ponce, ¿cuáles serían las principales dificultades para la territorialización de la Agenda 2030 a nivel local? Bueno, es muy importante y lo comentamos hace rato. Existe el ACEDATU, ya hay un mapeo muy específico del país. Conocemos bien lo que llamamos sistemas urbanos rurales, que es una red de pequeñas ciudades, territorios rurales. Esos mapas ya existen y es ahí donde se tiene que hacer caer, valga decirlo así, la estrategia territorial. La dificultad es justamente el país tan grande que tenemos y las diferencias entre las regiones. Pero es muy importante entender que los territorios rurales forman parte con pequeñas ciudades de un tejido urbano rural donde hay que aterrizar la estrategia. Yo creo que SEDATU tiene ya más o menos claro los mapas. El sur-sureste del país tiene muchas carencias, no tiene una gran ciudad, por ejemplo, articuladora de espacios, y es ahí donde hay que poner quizá el mayor énfasis. Pero
ya existe la suficiente información para entender a los territorios dentro de sistemas urbanos rurales y ahí trabajar con la población local. Eso yo diría respecto a la muy importante necesidad de territorializar esto, y creo que es la pregunta de Esther Ponce, no sé si fui claro. Aprovecho que tengo el micrófono para hacer un comentario sobre el agua, porque la importancia del agua ya quedó muy acreditada. En el proyecto de ley hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos con los organismos operadores de agua? Hay más organismos operadores que municipios. Es un caos y son enormemente ineficientes, hay que decirlo. No vamos a echar para atrás el 115, no se trata de eso, pero tenemos que darle a los estados más capacidades operativas. Y esto quizá vale también con la territorialización que me comentaban. Aguas de Monterrey es un muy buen ejemplo de un organismo metropolitano que funciona bastante bien a nivel de la metrópolis neolonesa, a nivel de Monterrey. Ese ejemplo puede servir para el país y con esquemas de coadyuvancia, sin trastocar el 115 constitucional, apoyar a los municipios para un manejo mucho más eficiente del agua. Los organismos operadores, sin ton ni son por todos lados, han hecho mucho daño a la administración del agua en el país. La nueva ley tiene que tener provisiones para que los organismos operadores sean sustituidos por un esquema mucho más racional a nivel metropolitano y también para las comunidades indígenas, que ellos tienen todo el derecho de manejar el agua de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Esas figuras están y yo creo que es importante tomarlas en cuenta a la hora de hacer esta nueva legislación. Gracias, Violeta. Al contrario, maestra Gema, si quisiera comentar alguno de nuestras preguntas, sí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cosío. Los temas de los organismos de operadores del agua se tienen que, ahora sí que, reformular. Se está proponiendo en esta nueva iniciativa, lo cual me interesa muchísimo que se llegue a lograr, porque sí sería un avance en materia de ODS. Se está promoviendo los terceros respondientes, ¿no? Para poder atender el auditar estos problemas de agua y saneamiento. Y también conceptos obligatorios a nivel de sector privado como la telemetría, ¿no? Que pues ya en muchos países del mundo se utiliza y en México estamos todavía con temas muy rudimentarios para medir este líquido y el impacto de si es agua segura o no. Entonces, bueno, más quería complementar eso. Se me hace muy relevante lo que comenta el doctor y por supuesto, pues yo creo que uno de los principales temas es o los principales desafíos en el país de gestión integral. Nos ha tocado, sin mencionar nombres, decirlo, lo tengo que decir, nos ha tocado que muchas dependencias federales nos dicen, eso no me corresponde a mí. Entonces le decimos, no, si te corresponde por esto, por esto y por esto. O sea, ha sido sí un proceso de dejar la parte de visión sectorial a una visión integral. Ese es el principal reto para que exista apertura a diseñar y a impulsar proyectos que sí tengan esta visión que nos impulsa la Agenda 2030. Pues muchísimas gracias. No sé si quisiera, bueno, la verdad quisiera darles como una breve ronda de cierre a los dos. Si quieren, de la misma manera en la que comenzamos, la maestra Santana y posteriormente el doctor Ocasio, para dar un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando, académicos, funcionarios, estudiantes, actores de la cooperación y gente activista también, público en general. Gracias por su último comentario de cierre. Doctor Casio, no escucho a ninguno de los dos. No, bueno, Gema. Ahí está. Ok. Pues mira, mi mensaje más importante sería, ayúdenos a posicionar la visión de la Agenda 2030, a construir una narrativa que genere puentes, que esté basada en la empatía, en no desesperarnos en que algunas decisiones pues a veces son un poco incongruentes con estos ODS, pero hay que entender un poco el contexto y seguir impulsando
el acercarnos a los líderes de diferentes sectores del país con una visión totalmente de sostenibilidad. Yo creo que vamos a avanzar significativamente en los ODS, lo tengo que decir, en los siguientes tomadores de decisiones, en las siguientes generaciones. Creo que ahí va a ser una punta de lanza, identificar a la innovación social, a la tecnología y al desarrollo sostenible como base indispensable del desarrollo del presente y futuro de las siguientes generaciones. Hay que ser muy resilientes, hay que tener muy claros nuestro propósito y sobre eso vamos a ir construyendo muchos proyectos y vamos a ir articulando muchas estrategias. Nada más pedirles que pues ahora sí que participen en las redes de la Agenda 2030, que se involucren y que sepan lo que estamos haciendo y que nos ayuden a difundir también esas buenas noticias, que poco se visibilizan, pero que estamos seguros que en el mediano plazo van a tener resultados. Gracias. Doctor Casio, le damos la palabra. Bueno, pues yo ya no tengo mucho más que decir. Yo apoyo lo que dice Gema, me gusta mucho su entusiasmo y la visión sistémica integral. Y creo que la hoja de ruta está bastante bien trazada. Seguramente en el camino vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, incorporar la zoonosis con mucho más claridad, etcétera. No es nunca la palabra final, pero el método está bien trazado y la ruta es bastante correcta. Yo creo que, como dije al principio, de los grandes aportes que hemos podido tener en los últimos años es la visión de sustentabilidad, el enfoque sistémico y desde luego el enfoque de género. Esos tres ideas fuerzas, esos tres paradigmas ya están bastante incorporados. Creo que necesitamos un nuevo multilateralismo, hay que empujar duro en eso y creo que hay que entender que el desarrollo sin una participación del Estado y una sociedad civil alerta se nos va a ir de las manos. Necesitamos gobierno y necesitamos sociedad. Y yo creo que con eso cerraré yo mi intervención. Pues muchísimas gracias. 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 Creo que todo el público nos ha estado siguiendo durante las 9 mesas de discusión y de análisis y se muestra muy crítico, pero también muy propositivo y creo que eso es algo bueno que nos ha dejado esta experiencia de vivir una pandemia. Agradezco a los dos por su tiempo, por su disposición, por compartirnos ese conocimiento que es indispensable para tomar acción. Quisiera agradecer también al auditorio que nos ha acompañado, invitarlos a responder una breve encuesta que hemos dejado en el chat, tanto del Facebook como el Blue Jeans y en todos nuestros videos, para que nos apoyen a valorar cómo nos fue, porque si nosotros no medimos, pues no tenemos oportunidad para mejorar. Y pues sin nada, quisiera yo agradecer, por supuesto, a la coordinadora de la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Neidy Cruz, por esta oportunidad para The Project Internacional y todo su equipo que han estado en las redes y demás. Y quisiera darle la palabra ahora a la doctora Elizabeth Vargas, coordinadora de la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo, y también le agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias, Violeta. Gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Gema, con muchísimo gusto te escuchamos y comparto la característica del entusiasmo que te acaba de mencionar el doctor Caselli. Doctor Luiselli Casio, del doctor Luiselli Casio, con esta última reflexión también de sustentabilidad, de entrega, de enfoque de género, que nos deja totalmente en la reflexión, ¿no? Agradecemos con muchísimo entusiasmo esta participación, esta mesa de cierre del día de hoy. Finalmente, ¿qué debo decir? Que llegamos a esta meta al final de este ciclo de webinars que estuvo compuesto por toda una serie de eventos que giraron en torno al tema de la cooperación, ese tema tan analizado, tan reflexionado que tenemos en este momento y que nos da también para muchísimas más preguntas, ¿no? Un tema que fue abordado desde distintas perspectivas, todas ellas a mí me parece que inclusivas,
¿sí? Tanto en formato como en fondo. En formato, porque pues ya vimos, ¿no? Se abordaron durante más de un mes, 5 semanas, del 4 de junio a ahora 13 de julio, pues prácticamente un contexto abarcador de la cooperación, ¿no? Comenzando con el embajador Bruno Figueroa, con la mesa del día de hoy, pasamos por temas como prospectiva en la cooperación, la cuestión desde lo local, sustentabilidad, salud, migración, etcétera, etcétera. Tenemos también un impacto del cual hoy Neidy Cruz nos remitió temprano, las 20,000 reproducciones, las 2,300 interacciones, las 150 preguntas que se hicieron, todas ellas muy valiosas, los más de 20 países que visitaron nuestras redes, las 55 ciudades de aquí del país, desde la propia Remesí, el registro que tenemos de 4,831 entradas desde el Facebook, nuestra página, las 2,162 visitas, ¿no? Definitivamente esto nos dice que el tema de la cooperación nos da mucho para pensar, para hacer una evaluación, da mucho también para decir y para repensar desde la propia cooperación. Muchos dicen la nueva normalidad. Yo digo la nueva realidad de la que ya somos testigos, de la que ya somos partes y que estamos viviendo desde hace tiempo en el día a día, ¿no? Debo reconocer también el gran trabajo de nuestra querida Neidy Cruz, quien coordina la maestría en cooperación del Instituto Mora, desde esa convocatoria que lanzó a través del WAPS, esa respuesta inmediata que tuvo por parte primeramente de los miembros de la red, de ese trabajo minucioso que me parece que Neidy ha coordinado y que fue cada vez para mejor, ¿no? Neidy en algún momento, la voy a citar, me dijo, ay, Elizabeth, es que, bueno, yo no soy académica porque mi procedencia es como funcionaria del gobierno federal. Yo le quiero decir a nuestra querida Neidy, perdón, que desde hace tiempo la academia la abrazó, ¿no? Y lo ha hecho bien y con mucho cariño. Y yo creo que ella también, y este trabajo es muestra de eso, ¿no? Debo reconocer también a Violeta Martínez, que se sumó a este equipo. Ella es directora de Dev Project International y hoy nos hizo favor de moderar y ha estado también en la organización a lo largo de todo este proceso, ¿no? Debo destacar también la respuesta de este gran capital humano que tiene la Red Mexicana en Cooperación Internacional para el desarrollo y que ya se hizo patente a través de toda esta serie de webinars, de los invitados también que fueron parte de este gran proyecto, de este proceso, ¿no? Y desde luego debo también agradecer, para eso es este espacio, al Instituto Mora, que en todo momento nos ha apoyado, en todo momento nos ha brindado su tecnología, su sapiencia, sus espacios virtuales, físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Debo agradecer también, este es el espacio, repito, a todos los invitados, procedentes desde distintas organizaciones, desde distintas instituciones, universidades y también desde distintas latitudes, ¿no? Creo que con todo este proceso, con toda esta asistencia a este ciclo de webinars, nos damos cuenta precisamente de ese lado positivo precisamente que tienen las redes, que tiene la tecnología, y creo que en esta ocasión le hemos sacado mucho provecho, ¿no? Finalmente, con estas palabras, pues se cierra este ciclo de webinars, esperando vernos próximamente, ya sea en este espacio, ya sea de manera física. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues si todos y todos están de acuerdo, encender sus cámaras, por favor, para que podamos vernos. Neidy. No, pues nada, muchas gracias, enhorabuena, sigamos participando, construyendo, creando y en breve las memorias
estos diálogos que esperemos que aporten hacia más preguntas, para más investigación, para más propuestas. Les mando un abrazo, gracias, no estoy segura si ya los veo a todos por allá. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible esto, a quienes nos siguieron por la transmisión. Gracias, un abrazo. Saluden para la foto. Sí. Gracias. Gracias, Casio. Ya no lo veo, ya no veo por allá a Gema, pero les mando un abrazo Gema, a yo todos. creo que así. Gracias, Esther. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias. Jorge, Tú eres Esther, excelente. Violeta, Vale, doctor, Casio, Gracias. ya lo ando poniendo el nombre, Miriam, a todos, muchas gracias. Muchas Carlos, gracias. Vamos a poner ahí la encuesta también. Ya ves. Sí, por favor. Lo haremos. Claro que sí. Listo, yo No ya listo. tenemos ganas de despedirnos. Un gustazo. Igualmente para todos, un abrazo, muchísimas Un gracias. abrazo. Felicidades. Navy, Felicidades un por súper abrazo. Sí. Gracias.